Bienvenidos buscadores de sabiduría y guardianes de la serenidad interior. Soy Alonso y hoy te guiaré por un viaje que sigue latiendo en las aguas del Mediterráneo y en la memoria de un pueblo que, sin ejércitos poderosos ni grandes territorios, conquistó el mundo con barcos, letras y colores. Te has detenido a pensar cómo una franja estrecha de tierra entre montañas y mar pudo dar origen a navegantes que unieron civilizaciones enteras. Cómo un pueblo pequeño, sin imperios colosales, dejó una huella más duradera que los reinos más poderosos de su tiempo. Si lo que buscas es calma, historia y reflexión, este relato es para ti. Hoy nos adentraremos en la vida y el legado de los fenicios. Los maestros del mar, los inventores del alfabeto, los guardianes de la púrpura real y los incansables comerciantes que hicieron del Mediterráneo un solo mundo. Exploraremos sus orígenes en Biblos, Sidón y Tiro, su arte y sus dioses, la expansión de sus colonias desde Chipre hasta España, la fundación de Cartago y sobre todo el legado invisible de sus letras que aún hoy usamos cada día. Aquí encontrarás un relato sereno y profundo, sin adornos innecesarios, pero cargado de verdad histórica y de asombro. Si deseas comprender cómo un pueblo sin espadas conquistó el tiempo, cómo supo unir orillas con el poder del comercio y cómo su espíritu sigue vivo en nuestra cultura, has llegado al lugar indicado. Acompáñame en esta travesía por mares antiguos y no olvides suscribirte para seguir explorando juntos los grandes misterios de la historia. Imagina el azul profundo del Mediterráneo oriental. Hace más de 3000 años, sus aguas tranquilas bañaban una franja estrecha de tierra entre montañas y mar, donde pequeños valles fértiles se abrían paso como oasis verdes. Allí, en lo que hoy conocemos como Líbano, Siria y parte de Israel, surgió una de las civilizaciones más enigmáticas y trascendentes de la antigüedad, los fenicios. Su tierra no era extensa ni poderosa en ejércitos como Egipto o Asiria. Tampoco poseía vastas llanuras para grandes cosechas. Fenicia era un país estrecho, limitado por el mar al oeste y las montañas del Líbano al este. Esa geografía condicionó a su gente. Al no poder expandirse hacia adentro, aprendieron a mirar hacia afuera, hacia el mar. Desde épocas remotas, los habitantes de esa región eran conocidos como cananeos. La palabra fenicio llegaría más tarde, usada por los griegos, y significaba los de la púrpura, en referencia al valioso tinte que producían a partir del molusco múrice. Pero antes de ser comerciantes famosos, eran comunidades que aprendieron a sobrevivir entre imperios poderosos, buscando siempre el equilibrio y la independencia. Los orígenes fenicios se remontan hacia el 3000 a.C., cuando las ciudades de la costa cananea empezaron a consolidarse. Estas ciudades no eran reinos unificados, sino ciudades-estado independientes, cada una con su propio rey, templos y murallas. Entre ellas destacaron Biblos, Sidón y Tiro, nombres que resuenan como los primeros faros de la civilización fenicia. Biblos fue quizá la más antigua y jugó un papel fundamental en el comercio de papiro con Egipto, hasta el punto de que su nombre dio origen a la palabra Biblia, libro. Sidón, en cambio, se hizo célebre por sus artesanos y navegantes, mientras que Tiro se convirtió en la joya del Mediterráneo, un centro comercial de influencia que brillaría durante siglos. La estrecha franja de tierra fenicia estaba cubierta por bosques majestuosos de cedros del Líbano. Árboles altos y resistentes que serían codiciados por todas las civilizaciones vecinas. Con esa madera construyeron barcos, templos y palacios. Fue su primer gran recurso de intercambio. Los cedros de Fenicia viajaron hasta Egipto, Mesopotamia y más allá. Los fenicios aprendieron a usar el mar como otros usaban los caballos o la espada. Allí encontraron alimento, rutas y libertad. Con sus barcos de velas cuadradas y remos se aventuraron primero cerca de la costa y más tarde hacia horizontes lejanos, hasta donde la imaginación apenas podía llegar. Fenicia no se desarrolló aislada. Estaba en medio de un cruce de caminos donde se encontraban Egipto, Mesopotamia, Anatolia y más tarde Grecia. Por eso los fenicios recibieron influencias culturales de todos ellos, pero también supieron transformarlas y devolver algo nuevo al mundo. El alfabeto fonético, el comercio organizado y un arte refinado que unía lo mejor de cada pueblo. Al principio eran vasallos de grandes imperios. Egipto dominaba parte de sus tierras, los hititas controlaban rutas del norte y los asirios imponían tributos desde el este. Sin embargo, los fenicios desarrollaron una habilidad particular, adaptarse sin desaparecer. Supieron negociar, pagar cuando era necesario y aprovechar cualquier resquicio de autonomía para expandirse a través del mar, a diferencia de Babilonia, Egipto o Asiria. Los fenicios nunca formaron un gran imperio centralizado. Su fortaleza no estaba en las conquistas militares, sino en algo más duradero, la conexión entre pueblos. Convirtieron el Mediterráneo en un espacio vivo de intercambios. Desde sus orígenes, los fenicios se entendieron a sí mismos como puente entre culturas. Los orígenes de Fenicia, por tanto, no son la historia de un gran reino que surge de la nada,
sino de pequeñas comunidades que aprendieron a sobrevivir entre gigantes, que hallaron en el mar un refugio y en el comercio un camino. Allí, en esa estrecha costa donde el sol nacía sobre las montañas del Líbano y se ocultaba en el Mediterráneo, comenzó la aventura de un pueblo que, sin ejércitos invencibles ni territorios vastos, dejó una huella inmortal en la historia. Y así, en calma, podemos imaginar cómo en aquellos amaneceres, los primeros fenicios observaban el horizonte del mar, sin saber que estaban a punto de convertirse en los grandes navegantes y comerciantes del mundo antiguo. Cuando pensamos en Fenicia, no debemos imaginar un reino vasto ni un imperio con un solo soberano. Fenicia fue desde sus orígenes un mosaico de ciudades-estado independientes, cada una como una joya tallada en la costa del Mediterráneo oriental. Entre todas ellas, tres brillaron con especial intensidad: Biblos, Sidón y Tiro. Estas ciudades fueron el corazón de la civilización fenicia, cada una con su carácter, su poder y su legado, pero todas unidas por la sangre común del mar. Biblos, llamada en fenicio Jebal, es quizá la más antigua de todas las ciudades fenicias. Se levantaba en la costa, rodeada de colinas y abierta al mar, y ya hacia el 3000 a.C. era un centro de intercambio con Egipto. Su nombre quedaría grabado para siempre en nuestra lengua, pues de Biblos deriva la palabra Biblia, un recuerdo del comercio del papiro egipcio que allí se almacenaba y distribuía. Biblos fue durante siglos un puente entre los faraones y el mundo semita. De Egipto llegaban papiros, lino y amuletos. Desde Biblos partían madera de cedro, resinas aromáticas e ingeniosos objetos artesanales. Los reyes de Biblos eran vistos como aliados cercanos de los faraones y las tumbas halladas en la ciudad muestran una fusión de estilos que mezclan lo egipcio con lo local. Pero Biblos no era solo comercio. Era también un lugar profundamente religioso. Allí se veneraba a Baalat Jebal, la señora de Biblos, una diosa madre vinculada a la fertilidad y la protección de la ciudad. Sus templos fueron centros de devoción durante siglos y la espiritualidad de Biblos marcó a toda Fenicia. Si Biblos representaba la antigüedad y la tradición, Sidón simbolizaba la energía de los navegantes y la creatividad de los artesanos. Situada más al sur, Sidón fue célebre en toda la antigüedad por la habilidad de sus constructores de barcos y por sus artesanos del vidrio y la púrpura. De sus talleres salían objetos de vidrio soplado, joyas finas y tejidos teñidos con el famoso púrpura de Tiro y Sidón, un color intenso extraído del pequeño molusco múrice. Este tinte era tan costoso y exclusivo que llegó a asociarse con la realeza en Roma y Bizancio. Vestir de púrpura era literalmente un símbolo de poder. Sidón también destacó por sus expediciones marítimas. Sus marineros fueron pioneros en abrir rutas hacia Chipre, el Egeo y más tarde el norte de África. Los textos antiguos recuerdan que los sidonios eran admirados por los griegos como maestros de la navegación. Incluso en la mitología, Sidón aparece como un lugar mítico. Se cuenta que desde allí partió Europa, la princesa raptada por Zeus convertido en toro. Religiosamente, Sidón fue un centro importante para el culto a Esmun, dios de la salud y la medicina, cuyo santuario fue uno de los más venerados del mundo fenicio. Este vínculo con la sanación refleja el carácter multifacético de la ciudad. Comercio, arte y espiritualidad convivían entre sus murallas. De todas las ciudades fenicias, ninguna alcanzó la fama y el poder de Tiro, situada en una isla cercana a la costa. Más tarde unida al continente por un istmo, Tiro fue llamada la reina de los mares. Su posición insular la convirtió en una ciudad prácticamente inexpugnable durante siglos, defendida por murallas que se levantaban directamente sobre las aguas. Tiro sobresalió en la historia por varias razones. En primer lugar, por su poder comercial. Desde sus puertos zarpaban barcos que fundarían colonias en el Mediterráneo occidental, incluida la legendaria Cartago en el norte de África. Fue Tiro la que llevó el espíritu fenicio más allá de Oriente, extendiéndolo hacia Hispania, Sicilia y más allá de las columnas de Hércules. En segundo lugar, Tiro fue un símbolo de resistencia. Durante el reinado de Nabucodonosor II, resistió un asedio babilónico que duró 13 años, y siglos más tarde, Alejandro Magno tuvo que construir un gigantesco dique para poder conquistarla, demostrando hasta qué punto la ciudad era difícil de someter. Religiosamente, Tiro era el centro del culto a Melkart, un dios solar y marítimo, identificado después por los griegos con Heracles. Cada año se celebraban allí festivales en su honor con procesiones que recordaban la unión entre la vida terrenal y la fuerza eterna del mar. Aunque rivales en ocasiones, Biblos, Sidón y Tiro compartían una misma esencia fenicia. No había un rey supremo que las gobernara a todas. Cada ciudad se bastaba a sí misma con sus murallas, sus puertos y sus templos. Sin embargo, estaban unidas por la lengua, las creencias y sobre todo por el mar, que era el hilo invisible que las conectaba. Podemos imaginar al viajero que recorría la costa fenicia en un barco de vela. Primero recalaba en Biblos con sus templos antiguos y su comercio de papiro.
Luego llegaba a Sidón, donde los artesanos trabajaban el vidrio y teñían las telas, y más al sur alcanzaba Tiro, la ciudad insular que miraba desafiante al horizonte. Tres mundos distintos, pero profundamente entrelazados. Estas ciudades fueron los pilares de Fenicia. Desde ellas partieron los comerciantes, navegantes y colonizadores que transformaron el Mediterráneo en una red de intercambios. Y aunque sus murallas cayeron con el tiempo, el recuerdo de Biblos, Sidón y Tiro sigue vivo como el eco de las olas que una vez golpearon sus puertos. Así, bajo el sol dorado del Levante, estas ciudades-estado florecieron como faros de cultura, comercio y espiritualidad, cada una con su carácter, cada una con su historia, pero todas unidas en el gran relato de Fenicia. El mar siempre fue el destino natural de los fenicios. Entre montañas altas y valles estrechos, su tierra no podía ofrecer grandes campos de trigo ni vastos imperios, pero frente a ellos se extendía algo aún más poderoso: el Mediterráneo, un camino líquido que parecía no tener fin. Desde muy temprano comprendieron que mientras otros pueblos conquistaban territorios, ellos podían conquistar horizontes. Las primeras expediciones fenicias no fueron largas ni arriesgadas. Al principio se trataba de recorridos costeros, siguiendo la línea del litoral desde Biblos, Sidón o Tiro hacia Chipre y Asia Menor. Allí comerciaban con cobre, madera de cedro, vino, aceite y tejidos. Los barcos fenicios eran fruto de una ingeniería refinada. Con la resistente madera de cedro, construyeron embarcaciones de gran tamaño con cascos robustos y velas cuadradas. Podían navegar con remos o con viento y estaban preparados para soportar travesías de larga distancia. Los griegos más tarde los recordarían como los mejores marineros de la antigüedad. Pero los fenicios no solo construyeron barcos, también perfeccionaron la navegación astronómica. Supieron guiarse por las estrellas, en especial por la estrella polar, lo que les permitió adentrarse en mar abierto cuando otros pueblos todavía temían perder de vista la costa. Esta confianza les abrió la puerta a rutas cada vez más amplias. La expansión fenicia no se basó en ejércitos ni en conquistas militares, sino en la diplomacia y el comercio. Allí donde otros imponían tributos, los fenicios ofrecían intercambios. En sus barcos viajaban maderas finas, vino, aceite de oliva, vidrio, tejidos teñidos de púrpura, marfil trabajado y joyas. A cambio obtenían metales preciosos, alimentos, piedras raras y productos exóticos. Chipre les proporcionaba cobre, Anatolia plata y hierro, Egipto oro y papiro, y más al oeste en Hispania descubrirían el estaño y la plata de Tarteso. Los fenicios no solo movían mercancías, movían ideas, símbolos y culturas. Sus artesanías llegaban a reinos lejanos, sus dioses se mezclaban con los de otros pueblos y su alfabeto se difundía poco a poco, sembrando la semilla de la escritura fonética que adoptarán griegos y romanos. Con el tiempo, los fenicios comprendieron que no bastaba con navegar y comerciar, necesitaban puntos seguros de apoyo en sus rutas. Así surgió la red de colonias fenicia. No eran colonias militares, sino enclaves comerciales que servían de puerto, almacén y refugio para los marineros. Entre las más famosas estuvieron Utica en el norte de África, Gadir, la actual Cádiz, en la península ibérica, y sobre todo Cartago, fundada por Tiro hacia el siglo IX a.C., que más tarde se convertiría en una de las ciudades más poderosas del Mediterráneo. Cada colonia era como una prolongación de la madre patria. Los fenicios construían templos a sus dioses, levantaban muelles, instalaban talleres y creaban comunidades que mantenían vivas sus costumbres. Sin embargo, también se mezclaban con los pueblos locales, generando un mestizaje cultural que enriquecía a ambas partes. Podemos imaginar al Mediterráneo de aquellos tiempos como un tapiz de rutas invisibles. Barcos que partían de Tiro cargados de telas púrpuras, recalaban en Chipre para recoger cobre, seguían hacia Creta o Rodas para intercambiar cerámicas y más tarde se aventuraban hacia Sicilia, Cerdeña o la costa de Hispania en busca de metales. El Mediterráneo dejó de ser un conjunto de mares aislados para convertirse en una red conectada unida por las rutas fenicias. Ellos no imponían su cultura con la espada, sino con el contacto humano, con el trueque, con la capacidad de adaptarse a cada puerto y hablar con cada pueblo. Si hubo un producto que simbolizó la riqueza fenicia, fue la púrpura obtenida del molusco múrice. Era un tinte costoso que requería miles de caracoles marinos para producir apenas unas gotas de color. El resultado era un tono profundo, duradero y brillante, reservado para reyes y nobles. La púrpura se convirtió en la marca de identidad fenicia. Los griegos llegaron a llamarlos foiniques, es decir, los de la púrpura. Ese comercio exclusivo dio a los fenicios un prestigio inmenso y les abrió puertas en todas las cortes del Mediterráneo. Existen relatos antiguos que hablan de viajes aún más lejanos. Heródoto, el historiador griego, cuenta que los fenicios al servicio de faraones egipcios circunnavegaron África, partiendo del Mar Rojo y regresando por las columnas de Hércules en un viaje que habría durado 3 años.
Otros textos sugieren que alcanzaron las islas británicas en busca de estaño, aunque las pruebas son escasas. Más allá de la veracidad de estas historias, lo cierto es que los fenicios tuvieron siempre el impulso de ir un poco más lejos. Allí donde el mar se abría, ellos llevaban sus barcos. Allí donde había un puerto, instalaban un mercado. Lo más asombroso de la expansión fenicia es que no se sostuvo en el poder de las armas. Ellos no levantaron imperios como Asiria o Persia, no conquistaron vastos territorios. Su fuerza estaba en la confianza que inspiraban, en la necesidad que otros pueblos tenían de sus productos y en la inteligencia para adaptarse. Cuando un pueblo poderoso les exigía tributo, lo pagaban. Cuando una ciudad rival cerraba sus puertas, ellos buscaban otra ruta y cuando la guerra era inevitable, sabían retirarse y esperar. Así, sin imponerse con violencia, lograron extender su presencia desde el Levante hasta el extremo occidental del Mediterráneo. Con su expansión, los fenicios transformaron el mar en lo que algunos historiadores llaman el primer gran mercado internacional. En cada puerto dejaron una huella, una palabra, un mito, una técnica. Su legado no fue solo económico, sino cultural. Los griegos aprendieron de ellos la escritura fonética, los egipcios la carpintería naval, los íberos técnicas de orfebrería y artesanía, y en cada rincón quedó algo de esa identidad viajera, comerciante y adaptable que hizo únicos a los fenicios. Si en calma, podemos imaginar las noches tranquilas en alta mar, cuando los marineros fenicios, guiados por la luz de las estrellas, extendían sus rutas hacia lo desconocido. No sabían que estaban construyendo la primera red comercial del mundo antiguo, pero sí intuían que el mar sería siempre su hogar y su destino. Cuando el sol se hundía lentamente en las aguas del Mediterráneo, los fenicios no veían un límite, sino una invitación. Allí donde otros pueblos encontraban miedo y misterio, ellos descubrían un camino. El mar, con su oleaje y sus estrellas, se convirtió en su compañero en su escuela y en su destino. Navegar era para los fenicios más que un oficio, era un arte sagrado. El secreto de su maestría naval comenzó en sus bosques. Los cedros del Líbano, altos y resistentes, ofrecían una madera casi perfecta para la construcción de embarcaciones. Con esos troncos crearon cascos firmes, capaces de resistir las mareas y el paso de los años. Los fenicios diseñaron varios tipos de barcos. Los barcos mercantes de gran panza, pensados para cargar ánforas, tejidos, metales y toda clase de mercancías, los barcos de guerra más alargados con filas de remos que les daban velocidad y maniobrabilidad, las pequeñas embarcaciones costeras, útiles para cabotaje y pesca. Un rasgo característico era la proa elevada y curvada, muchas veces adornada con cabezas de animales protectores. No era solo un detalle estético. Para los fenicios el barco era casi un ser vivo, un guardián que debía protegerlos en cada travesía. Los fenicios no fueron simples constructores, fueron los primeros grandes navegantes astronómicos. Mientras otros pueblos evitaban alejarse de la costa por miedo a perderse, ellos se atrevieron a internarse en mar abierto. Su secreto estaba en el cielo. Observaron las estrellas y aprendieron a guiarse por la estrella polar, siempre fija en el norte. También conocían el movimiento de constelaciones como Orión o las Pléyades, que les servían de referencia en diferentes estaciones. Gracias a esa sabiduría, podían navegar de noche con tanta seguridad como de día. Además, eran observadores atentos de los vientos, corrientes y mareas. Sabían reconocer las brisas que soplaban al amanecer o al anochecer y utilizaban esa información para planear sus travesías. Incluso el color del agua o el vuelo de ciertas aves les indicaba la cercanía de la costa. Un viaje fenicio no era rápido ni cómodo. Podía durar semanas o meses, y en esas embarcaciones decenas de marineros convivían en espacios reducidos. Llevaban provisiones de agua, vino, aceite y pan, además de pescado seco y aceitunas. Las ánforas no solo transportaban mercancías para comerciar, también contenían el alimento necesario para sobrevivir en alta mar. Los marineros cantaban para mantener el ritmo de los remos y en las noches tranquilas encendían pequeñas lámparas de aceite para iluminar la cubierta. Había también rituales antes de zarpar. Ofrecían plegarias a Melkart, Baal o Astarte, dioses protectores del mar y de los navegantes. Una pequeña ofrenda al agua, unas gotas de vino o de aceite, era una costumbre casi obligada. Los fenicios no dejaron mapas como los entendemos hoy, pero crearon algo más valioso, un conocimiento colectivo transmitido de generación en generación. Cada capitán conocía las rutas, los puertos seguros, las islas donde encontrar agua dulce, los fondeaderos protegidos de las tormentas. Este saber no estaba escrito, sino guardado en la memoria de los marineros. Era un tesoro intangible, transmitido oralmente, que permitía a los fenicios llegar una y otra vez a los mismos lugares, incluso a cientos o miles de kilómetros de su tierra natal. Navegar significaba también aprender de otros. Cada puerto era una escuela. En Egipto observaban la monumentalidad de los faraones, en Creta conocían nuevas técnicas de cerámica, en Hispania descubrían minas de plata.
Todo lo que aprendían lo incorporaban a su propio saber. El mar se convirtió así en un espacio de intercambio cultural. Los fenicios no solo llevaban mercancías, también recogían historias, mitos, lenguas y técnicas. El Mediterráneo fue para ellos un maestro eterno y navegarlo era como recorrer una enciclopedia viva. El Mediterráneo, ese mar que parece un lago inmenso abrazado por 3 continentes, fue el escenario donde los fenicios construyeron su grandeza. Mientras otros pueblos lo contemplaban como frontera, ellos lo vieron como un camino de ida y vuelta, como un tejido de rutas invisibles donde cada puerto era un nudo y cada travesía un hilo. El comercio fenicio no nació de la ambición desmedida, sino de la necesidad. Su tierra era estrecha, con montañas al este y mar al oeste, y apenas producía cereales para sostener a su población. Pero les ofrecía algo único: bosques de cedros, resinas aromáticas y un acceso privilegiado al mar. Con esos recursos y con el ingenio de sus artesanos, los fenicios tejieron una red comercial que unió Oriente y Occidente mucho antes de que existieran los imperios universales. Los fenicios eran maestros en convertir lo simple en valioso. De sus bosques extraían la madera de cedro, resistente y perfumada, que se convirtió en el material predilecto para los templos de Egipto y los palacios de Mesopotamia. De los mares obtenían el múrice, el molusco con el que elaboraban el famoso tinte púrpura, símbolo de reyes y nobles. En sus talleres producían vidrio soplado, cerámicas finas, ollas de oro y plata y marfiles tallados con una delicadeza que fascinaba a todos los pueblos del Mediterráneo. No comerciaban solo con objetos, sino también con ideas. Cada mercancía era portadora de un símbolo cultural. El papiro egipcio, que llegaba a Biblos, se convertía en libros. El estaño de las costas atlánticas se fundía con cobre para producir bronce. Las gemas y especias orientales adquirían nuevas formas en sus talleres. El comercio fenicio fue, en ese sentido, el primer gran motor de globalización del mundo antiguo. El éxito del comercio fenicio se debía también a la red de colonias y factorías que construyeron a lo largo de las rutas. Cada puerto era una prolongación de su tierra natal. En Cartago, los muelles estaban diseñados con precisión, con un puerto militar y otro comercial perfectamente diferenciados. En Gadir, la actual Cádiz, los fenicios establecieron uno de los enclaves más antiguos de Occidente, un puente entre el Mediterráneo y el Atlántico. En Malaca, Málaga, Ibiza y otras colonias hispanas dejaron huella con sus templos, cerámicas y costumbres. Estos puertos eran más que simples almacenes, eran lugares de convivencia entre culturas. Allí se mezclaban marineros fenicios, mercaderes griegos, artesanos íberos y campesinos locales. En el bullicio del mercado se escuchaban lenguas distintas, se compartían mitos y se intercambiaban técnicas. A medida que sus barcos se aventuraban cada vez más lejos, los fenicios comprendieron una verdad simple: el comercio no podía sostenerse solo con travesías. Era necesario crear puntos seguros donde descansar, reparar embarcaciones, almacenar mercancías y protegerse de tormentas o enemigos. Así nacieron las colonias fenicias, pequeñas semillas que fueron germinando en costas lejanas hasta formar una red que abarcaba todo el Mediterráneo. Las colonias fenicias no eran conquistas militares al estilo de Asiria o Roma. No buscaban someter pueblos por la fuerza, sino crear puertos seguros que facilitaran el intercambio. Podían comenzar como simples factorías comerciales, un pequeño embarcadero, unas chozas, un almacén. Con el tiempo se convertían en auténticas ciudades con murallas, templos y mercados. Su ubicación no era casual, siempre elegían lugares estratégicos. Bahías resguardadas, islas fáciles de defender, desembocaduras de ríos que conectaban con el interior. Así, cada colonia era como una pieza en un tablero cuidadosamente pensado. Pero sería más al sur donde levantarían su obra maestra, Cartago, la joya del Mediterráneo occidental. Según la tradición, Cartago fue fundada en el año 814 a.C. por colonos de Tiro guiados por la princesa Elisa, conocida también como Dido. La historia transmitida por los griegos y los romanos nos habla de un relato cargado de simbolismo. Dido huyó de Tiro tras la muerte de su esposo. Escapando de intrigas palaciegas con un grupo de seguidores, navegó hacia el oeste hasta llegar a las costas del norte de África. Allí pidió permiso al rey local para establecerse y éste accedió con una condición: le concedería tanta tierra como pudiera abarcar con la piel de un buey. Ingeniosa, Dido cortó la piel en tiras finísimas y con ellas rodeó una amplia colina junto al mar, el Birsa, donde nacería Cartago. Este episodio, mezcla de mito y realidad, refleja el ingenio fenicio: convertir lo limitado en abundante, transformar lo pequeño en grande. Cartago no fue una colonia cualquiera. Desde su fundación se convirtió en un centro de poder autónomo, destinado a superar incluso a su ciudad madre. Una ubicación privilegiada, Cartago se levantó en una península con puertos naturales excepcionales. Desde allí controlaba las rutas hacia Sicilia, Cerdeña, Hispania y el estrecho de Gibraltar.
Sus puertos legendarios eran una maravilla de la ingeniería antigua. Contaba con dos grandes dársenas circulares, un puerto comercial donde atracaban cientos de barcos mercantes y un puerto militar reservado para la flota de guerra con capacidad para más de 200 embarcaciones, protegido y oculto del exterior. En el centro había una isla con astilleros y almacenes desde donde se organizaba la actividad naval. Cartago heredó el espíritu fenicio del comercio, pero con el tiempo se convirtió en una potencia política y militar. Sus generales y almirantes serían célebres siglos más tarde en las guerras contra Roma. Imagina por un momento un mundo donde la memoria dependía solo de la voz, donde las historias viajaban de boca en boca cambiando con cada narrador, donde las cuentas comerciales, los mitos de los dioses y los tratados entre reyes se confiaban a tablillas llenas de símbolos complicados o a los recuerdos de los sabios. Ese era el mundo antes de que los fenicios hicieran su gran aportación, un sistema de escritura simple, práctico y universal, el alfabeto. Antes de los fenicios, las grandes civilizaciones habían desarrollado sistemas de escritura complejos. Los egipcios utilizaban jeroglíficos, los mesopotámicos empleaban la escritura cuneiforme. Todos ellos eran sistemas avanzados pero difíciles de aprender. Cientos de símbolos, reglas estrictas, años de entrenamiento. Los fenicios hicieron algo revolucionario, redujeron la escritura a lo esencial, a los sonidos de la lengua. En lugar de tener un signo para cada palabra o sílaba, idearon un sistema con alrededor de 22 signos que representaban consonantes. Con esos pocos símbolos se podía escribir cualquier palabra combinándolos según fuera necesario. Era la primera vez que la escritura se ponía al alcance de muchos, no solo de escribas especializados. ¿Por qué surgió este sistema en Fenicia? La respuesta está en su naturaleza de comerciantes. Necesitaban un método rápido, práctico y claro para registrar transacciones, contratos y rutas. Las tablillas con cientos de signos eran demasiado complicadas para el ritmo del mercado. Así, en los puertos y talleres fenicios comenzó a utilizarse este nuevo sistema. El alfabeto nació como instrumento de vida práctica y tal vez por eso fue tan exitoso. Como todo lo fenicio, el alfabeto no se quedó en su tierra natal, viajó en los barcos. En Grecia, los helenos adoptaron el alfabeto fenicio y lo adaptaron, añadiendo las vocales. De ahí surgió el alfabeto griego, que sería la base del alfabeto latino. Podemos decir sin exagerar que casi todas las escrituras modernas del Mediterráneo y Medio Oriente tienen raíces en el invento fenicio. Letras con alma. Cada letra tenía un nombre que evocaba un objeto cotidiano. Aleph significaba buey, Bet era casa, Gimel camello, Dalet puerta. Al escribir, los fenicios no trazaban signos abstractos, sino símbolos que conectaban con la vida diaria. Si los barcos y el comercio fueron el cuerpo de Fenicia, la religión fue su alma. En cada ciudad, en cada puerto, en cada colonia, los fenicios levantaron templos, encendieron altares y elevaron plegarias. Para ellos, los dioses estaban presentes en el viento que impulsaba las velas, en el mar que podía dar riqueza o muerte, en la fertilidad de los campos y en la protección de las murallas. Los fenicios no tenían una religión unificada. Cada ciudad-estado veneraba a sus propias deidades. Baal, cuyo nombre significa simplemente Señor, representaba al dios de la tormenta, de la fertilidad y del poder. En Sidón, Baal era adorado como protector de los marineros. Astarte, conocida también como Ishtar o Afrodita, era la diosa del amor, la fertilidad y la guerra. Su culto era especialmente popular entre mujeres y marineros. Melkart, el gran dios de Tiro. Era una divinidad solar asociada con el mar, la vida y la renovación. Fue tan importante que cuando los fenicios fundaron Cartago, llevaron consigo su culto. Esmun en Sidón era el dios de la salud y la medicina. Los templos fenicios no eran colosales como las pirámides, eran construcciones más modestas, pero siempre situadas en lugares simbólicos. El culto incluía sacrificios de animales, ofrendas de vino, aceite y perfumes. Para los fenicios, la religión no estaba separada de la vida cotidiana. Un comerciante que zarpaba ofrecía una plegaria a Melkart. Una mujer que deseaba un hijo encendía una lámpara a Astarte, incluso en sus colonias lejanas. Los fenicios llevaban consigo sus dioses. Era una forma de mantener viva la identidad en tierras extranjeras. Su religión era sencilla y al mismo tiempo profunda, una búsqueda de equilibrio entre los hombres y las fuerzas del cosmos. La sociedad fenicia era urbana y jerárquica, pero también flexible. Los comerciantes y artesanos eran el motor real de la sociedad. En Fenicia, a diferencia de otras civilizaciones, los mercaderes tenían un estatus alto. Las ciudades fenicias eran compactas, con calles estrechas que serpenteaban entre casas de piedra. Los mercados eran un espectáculo vibrante. Allí se podían encontrar pescado fresco, panes, aceitunas, dátiles, joyas y vasos de vidrio soplado.
El mercado no era solo un lugar de intercambio de bienes, sino también de noticias. Las mujeres fenicias gozaban de un papel más relevante que en otras sociedades antiguas, podían administrar hogares y negocios familiares. Todo en la vida fenicia estaba impregnado por el mar. El sonido de las olas llegaba a cada casa, el olor a sal impregnaba las calles. El mar era trabajo, alimento, peligro y esperanza. Si algo distinguió a los fenicios, más allá de sus barcos, fue su capacidad de crear con las manos. El arte y la artesanía fenicia fueron el reflejo de un pueblo práctico y refinado. Uno de los mayores logros de los artesanos fenicios fue el vidrio soplado. Descubrieron un material transparente que podía moldearse al fuego, creando vasijas ligeras y frascos para perfumes. Pero si hay un símbolo absoluto de la artesanía fenicia, es la púrpura de Tiro. Este tinte único se convirtió en el emblema de su identidad. Se obtenía del múrice, un pequeño molusco marino. El proceso era arduo y costoso, pero el resultado era un color mágico, un tono profundo entre rojo y violeta que no se borraba. La púrpura era símbolo de poder, riqueza y realeza. Reyes y emperadores vestían túnicas teñidas con este color como signo de autoridad. Los fenicios fueron un pueblo pequeño en tierra, pero inmenso en horizontes. No levantaron pirámides, no erigieron colosos, no dominaron con ejércitos. Su grandeza se forjó en silencio sobre las olas del Mediterráneo, con barcos que eran puentes, con letras que eran semillas y con un color, la púrpura, que vistió a reyes y emperadores. De Egipto tomaron el papiro, de Mesopotamia el rigor del poder, de Grecia la admiración compartida. Y en cada puerto, en cada mercado, en cada colonia dejaron un rastro invisible de cultura, de técnica y de fe. Su legado no se mide en imperios eternos, sino en algo más profundo, la capacidad de conectar mundos. El alfabeto que usamos, el comercio como diplomacia, la mezcla de culturas en un mismo mar. Todo ello tiene raíces fenicias. Hoy, cuando miramos el Mediterráneo al atardecer, con el sol tiñendo de púrpura sus aguas, podemos imaginar a aquellos navegantes que hace más de 3000 años se atrevieron a confiar en las estrellas y en su ingenio. Ellos nos recuerdan que el verdadero poder no siempre está en dominar, sino en unir. Así termina este viaje por la historia de los fenicios, un pueblo discreto y brillante que supo dejar en la memoria del mundo la huella más duradera de todas, la palabra escrita y el arte de conectar vidas y culturas.